para la presentación. Ah, está bien, doctor. ¿Me da un momento, por favor? Gracias. Listo, doctor. Bien, nuevamente agradeciendo al comité organizador por la invitación. Hoy día se me ha asignado 2 charlas. Por favor, las charlas son interactivas. Usualmente a mí me gusta poder tener preguntas o alguna intervención de parte de ustedes. Por favor, si ustedes consideran durante el transcurso de la charla, pueden interrumpir nomás. Decíamos que hay 2 temas que me han asignado. Es el tema del reflujo gastroesofágico y relacionado a la patología de la parálisis de esófago. Entonces, empezamos con la primera. Adelante, por favor. Siguiente. Bien, hay que tener en cuenta, como ustedes saben, desde el punto de vista de la funcionabilidad de lo que es el esófago, una estructura importante que inicialmente parecía ser un tubo, nada más, ¿no? Pero sin embargo, este tubo denominado esófago tiene una serie de características que permiten, en primer lugar, el alimento o el contenido que va a pasar de difusión. Cuando nosotros tomamos alimentos sólidos o bebemos líquidos, permiten de que no regrese hacia las zonas, digamos, proximales, hacia la boca, digamos así. Y por esta razón, entonces, debemos de tener en consideración 3 grandes elementos para evitar justamente el reflujo, ¿no? En primer lugar, tenemos la barrera antirreflujo, como vamos a ver más en las láminas más adelante. En segundo lugar, lo que nosotros denominamos el aclaramiento esofágico. Eso fundamentalmente tiene 2 componentes: el aclaramiento del volumen, ¿no? Es decir, cuando pasa el bolo alimentario, me estoy comiendo en ese momento, con 8:30 de la noche, algunos probablemente están con un pequeño sándwich, un noche, comiendo sólidos y líquidos, un pancito con limonada, un pancito con agua, una empanada. Entonces, vamos a pasar el bolo alimentario, pasar a través del trayecto del esófago hacia al estómago, ¿no? Y eso hace que entonces por movimientos peristáticos del esófago comience a moverse el contenido alimentario desde la parte Doctor Padilla, proximal. disculpe que le Sí, interrumpa, se está entrecortando un poco el audio. Tal vez podría estabilizarlo con la a conexión de ver, internet. sí, o a ver, vamos a ver, sí, voy a ver, ya, a ver. ¿Se me escucha mejor? Ahora sí, doctor. ¿Se escucha mejor? Sí, Ya, te escucho. entonces decíamos que tiene 2 componentes: el aclaramiento del volumen, come el bolo alimentario. Estamos hablando del ejemplo de un pan con mantequilla, etcétera, y acompañado de líquidos, ¿no? Si nos hemos pasado, sí. Y entonces, luego de haber pasado sólidos y líquidos, va a quedar un pequeño residuo, ¿no? Eso nosotros llamamos el aclaramiento residual. Queda un pequeño contenido, llamemos así, de sólidos y de líquidos, que hace con un movimiento adicional del extractismo del esófago, esa porción o ese residuo que queda hacia el estómago. Y en tercer lugar tenemos la barrera esofágica, ¿no? Esta barrera esofágica, además,
tiene factores preepiteliales, como vamos a ver más adelante, epiteliales y postepiteliales. La siguiente, por favor. La siguiente. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, entonces, aquí podemos ver entonces, el detalle de estos factores, ¿no? Dentro de estos test, en primer lugar, dentro de los factores denominados preepiteliales, tenemos la capa de moco, que tiene el esófago en este sentido, el contenido de bicarbonato y la capa acuosa, ¿no? En ese sentido, en el esófago tenemos o tiene poca importancia en la defensa, va a constituirse el flujo de ácido que puede contenerse en esta porción. En segundo lugar, tenemos los factores epiteliales, ¿no? Dentro de ellos tenemos dos componentes, funcionales y estructurales. Entre los funcionales tenemos lo que nosotros denominamos el transporte epitelial. En segundo lugar, el, eh, el tampón, que se denomina interlunar, y en tercer lugar, la proliferación en la capa basal, ¿no? Y dentro de los factores estructurales tenemos las membranas celulares y los complejos intercelulares, ¿no? Y en tercer lugar, vamos a... Doctor, buenas noches. Esto se vuelve a escuchar entrecortado Sí, de buenas Imita. noches. Sí, no se está compartiendo la pantalla de Imita. Sí, doctor, se sigue escuchando entrecortado. No sé si Sí, un podría momento. volver tal A ver, vez. voy a entrar a través de mi celular. De mi Sí, celular por voy a Está favor, entrar, doctor. bien. a ver. Mientras tanto, voy a volver a compartir la pantalla. Bien. Esofágico inferior, ¿no? De tal manera que tenemos para recordar tres componentes anatómicos que van a constituir la barrera antirreflujo. En primer lugar, el esfínter esofágico inferior, que está localizado justo a nivel del ligamento frenesofágico en su unión con el diafragma. Por diferentes condiciones, como vamos a ver más adelante, esta relación anatómica se puede perder, es decir, puede soltarse, digamos así, de su unión en este ligamento frenesofágico y puede subir parte del estómago hacia la cavidad torácica, originando lo que nosotros llamamos una hernia hiatal, ¿no? Y hace perder entonces la relación y por lo tanto se pierde la barrera antirreflujo, especialmente de la del esfínter esofágico inferior. Siguiente, por favor. Asimismo, ¿no? Este esfínter esofágico inferior, como ustedes están viendo, hace por esta condición anatómica que origine, mantenga y permita de una manera regular entonces el aclaramiento esofágico. Este quiere decir que va a permitir entonces, como en primer lugar hemos mencionado, que pase el contenido del esófago hacia el estómago y no solamente eso, sino que el residuo que pueda quedar en la porción distal del esófago sea arrastrada, sea movida hacia el estómago y de tal manera que quede completamente limpio. A eso nosotros denominamos aclaramiento esofágico. La siguiente, por favor. Y además, entonces, como estamos viendo, la siguiente. Entonces, eh, nosotros debemos de recordar que regularmente existen de forma fisiológica
episodios de reflujo, que nosotros denominamos normales. ¿Y eso en qué ocurre? ¿En quiénes ocurren? En personas sanas, ¿no? ¿Y cuándo ocurren? Frecuentemente durante y después de las comidas. Como ustedes ven, en ese periodo de aclaramiento, en el que hace que pase la comida, hay un pequeño reflujo que es fisiológico. ¿Y cuánto dura? Menor de 5 minutos y excepcionalmente más de 10 minutos. Esto entonces, de manera fisiológica, no va a tener mayor complicación y extremadamente raros se van a presentar en la noche, ¿no? Entonces, esto en primer lugar, existen episodios de reflujo que son normales, sí, en personas sanas, bajo estas condiciones. Siguiente, por favor. Asimismo, como estamos viendo entonces, cuando esto se altera, está originada, ¿por qué? Porque estos reflujos nocturnos, que eran prácticamente ninguno, comienzan a aparecer y comienzan a incrementarse en su presentación. Entonces, primera cosa, cuando se altera, comienza a haber reflujo en la noche. En segundo lugar, ocurre en un vaciamiento gástrico lento, es decir, un contenido gástrico que se mantiene durante más de 2 horas, en ese sentido, y también, como vamos a ver también más adelante, hay una importancia fundamental en una serie de sustancias, alimentos o condimentos o bebidas que van a modificar entonces la presión del esfínter esofágico inferior, ¿no? Una cosa fundamental, como ya hemos mencionado, es una alteración anatómica que nosotros le llamamos hernia hiatal y está originada justamente por la pérdida de la relación anatómica que origina justamente la fijación del esfínter esofágico inferior a nivel del ligamento frenoesofágico. Y existen, además, una serie de situaciones clínicas relacionadas con el reflujo. Adelante, por favor. Siguiente. De tal manera que, en cuanto al aclaramiento esofágico, ¿en qué consiste? En la capacidad del esófago para eliminar el material refluido. Recuerden que siempre cuando uno hace pasar, y el mejor ejemplo es cuando uno de repente está en el caño, ¿no? Lavándose los dientes, llega el contenido del agua y la pasta dental hacia el drenaje, pero regresa, ¿no? Entonces, la capacidad del esófago es que eso que regresa, ese residuo que regresa, que todo ese contenido pase al estómago, ¿no? Y esta tiene dos fases, el aclaramiento del volumen y el aclaramiento del ácido residual. Siguiente. Aquí, como vamos a ver entonces, adelante, por favor. En la fase de aclaramiento del volumen está dado porque se expulsa prácticamente todo el contenido esofágico. ¿Y cómo ocurre eso? Fundamentalmente por contracciones esofágicas, ¿no? Por el músculo que tiene, como ustedes saben, que va a originar un movimiento sincrónico de arriba hacia abajo, siguiendo la gravedad, o en todo caso de la forma de la parte proximal a la parte distal hacia el estómago. Y en segundo lugar, la fase de aclaramiento del ácido residual. Recuerden que queda un contenido cuando se abre el esfínter, refluye un poco del contenido ácido del estómago y esto es neutralizado entonces por un pequeño remanente que queda de la fase anterior. Siguiente. Y aquí podemos ver entonces esta condición de forma en este cuadro comparativo de lo que es la barrera esofágica en condiciones normales y de reflujo, ¿no? Aquí tenemos tres condiciones: el aclaramiento del volumen, que ya hemos mencionado que está dado por la peristalsis, el movimiento de contracciones musculares a nivel del esófago, y la gravedad, ¿no? Y está dado fundamentalmente en el aclaramiento normal por las ondas peristálticas y, como hemos comentado, tienen en realidad poco valor, ¿no? Mientras que en el reflujo, el aclaramiento, hay debilidad de las contracciones o ausencia de las mismas, ¿no? Y por lo tanto, entonces queda un mayor contenido de lo que va a ser el bolo alimentario que debería pasar del esófago hacia el estómago.
En segundo lugar, tenemos el aclaramiento del ácido residual, que está dado por la salivación. Recuerden que normalmente nuestras glándulas salivales están produciendo saliva, en más o menos en contenido entre 500 a 1000 centímetros cúbicos por día, ¿no? Y esto en el aclaramiento normal se disminuye durante el sueño y también se disminuye conforme uno avanza en la edad. Y mientras que en el aclaramiento, en el reflujo, va a haber entonces menor reflejo esófago salival, entonces hay menor concentración y cantidad en volumen de la concentración de la saliva, y también está disminuido, recuerden ustedes, conforme se avanza en la edad pueden coexistir otras enfermedades que hacen que este contenido de saliva también se reduzca, ¿no? Y en este sentido, si nosotros tomamos tiempo, es decir, la fase 1 más la fase 2, normalmente dura de 2 a 3 minutos, que lo hemos comentado, ¿no? Menor de 5, mientras que en el aclaramiento, en el reflujo, toma más de 4 a 5 o más minutos en adelante. Siguiente. Entonces, tiene un componente, como ustedes ven, anatómico, funcional y de tiempos, ¿no? Y esta lámina básicamente muestra, como ustedes saben, entonces los mecanismos de defensa en función a la parte preepitelial que está dada por la barrera de agua, ¿no? Y de moco. En segundo lugar, la barrera epitelial que está dada por el contenido o por la estructura histológica de las células. Como ustedes saben, es un epitelio plano no queratinizado, donde ocurren una serie de movimientos, como ustedes están viendo, de la bomba sodio-potasio en función al movimiento de bicarbonato para contrarrestar el contenido de iones hidrógeno, ¿no? Y asimismo, en la barrera posepitelial, donde ustedes están viendo ya la relación que existe de la capa muscular, perdón, de la capa subepitelial, y que tiene su relación con lo que es la vasculatura, ¿no? Y que va a permitir justamente el intercambio de oxígeno, de iones hidrogeniones, y además del bicarbonato y los nutrientes que además regularmente llegan a través de la microcirculación. Adelante, por favor, siguiente. Bien, entonces también hay que recordar, ya hemos mencionado entonces los factores protectores. Aquí tenemos los factores lesivos. Son 4 componentes específicamente, en el cual en primer lugar tenemos el ácido, en el cual el mecanismo fundamentalmente es directo, y juntamente con la pepsina va a tener entonces, a través de la proteólisis, van a originar entonces una agresión, ¿no? Y que son los principales participantes en el 90% del reflujo. Entonces, tanto el ácido como la pepsina tienen que ver directamente en lo que es la lesión del esófago, ¿no? En segundo lugar, tenemos la bilis. Recuerden ustedes que la bilis proviene justamente de la salida del flujo a través de la segunda porción del duodeno a nivel de la ampolla de Vater. Recuerden que hay regularmente una producción también biliar que es de 1000 a 1500 centímetros cúbicos por día, que todos los días fabrica el hígado, que regularmente no debería cruzar el píloro. En algunas condiciones en particular, este contenido biliar, en vez de ir a porciones distales, es decir, del intestino delgado en adelante, regresa hacia el estómago, y no solamente eso, sino que hacia el esófago, y puede producir un mecanismo directo de daño por acción detergente, y además un mecanismo indirecto porque va a originar la retrodifusión de hidrogeniones, ¿no? Y por otro lado, la tripsina, recuerden que es una de las enzimas que viene justamente producido por el páncreas, y que aquí fundamentalmente tiene un componente directo con la proteólisis. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros tengamos en un informe endoscópico que menciona reflujo biliar importante, están dándose entonces estos mecanismos, ¿no? Y en la ERGE, fundamentalmente, como mencionábamos, es poco frecuente, por lo tanto tiene poca capacidad lesiva en ausencia de ácido. La siguiente.
Bien, entonces aquí estamos viendo ya el juego en conjunto, ¿no? De todos los mecanismos que hemos mencionado. Por un lado, los factores agresivos, por otro lado, los factores protectores. Recuerden que en una balanza siempre estos factores deben estar en equilibrio, ¿no? Y como en condiciones, por ejemplo, de disfunción del esfínter esofágico inferior, originados por una hipotonía basal, o por relajaciones transitorias que ocurren especialmente en personas de la tercera edad u otros factores de enfermedades, van a originar entonces incompetencia de la barrera antirreflujo, por lo tanto un reflujo patológico, y va entonces a sumarse a los factores anatómicos que hemos mencionado anteriormente y que van a vencer entonces la barrera defensiva. La siguiente, por favor. Bien, entonces hay que tener en cuenta también que hay una serie de sustancias o una serie de modificadores de la función del esfínter esofágico inferior. Por un lado, tenemos aquellos factores que van a aumentar la presión y por otro lado, aquellos que van a disminuir la presión. Entonces, por un lado, tenemos fundamentalmente una serie de factores hormonales, péptidos, fármacos y alimentos que van a incrementar la presión del esfínter esofágico inferior. Pero por otro lado, y siempre, estimados alumnos, hay que recordar, por lo tanto, siempre aquellos factores que van a disminuir la presión, que son justamente los que más molestan, los que vemos en la práctica clínica, ¿no? Por ejemplo, en las gestantes, nosotros tenemos un incremento importante de los estrógenos, pero especialmente de los progestágenos, y por lo tanto van a tener un factor que hace disminuir la presión del esfínter esofágico inferior y ellas tienen más episodios de reflujo. Por otro lado, también recordemos que los fármacos pueden originar entonces disminución y hay que tener en cuenta esto nosotros cada vez que entonces que utilicemos algún tipo de fármaco y hay que tenerlo en cuenta entonces para poderlo valorar y en todo caso o modificar la dosis o cambiarlo por otro. Por ejemplo, los beta-adrenérgicos, los antagonistas del calcio que usualmente los utilizamos como antihipertensivos, los sedantes, ¿no? Barbitúricos, el diazepam, ¿no? O la misma teofilina que se puede utilizar en las crisis asmáticas pueden originar entonces esta condición. Y por otro lado, fundamentalmente, nunca olvidarse la presencia de grasa, ¿no? Estos son los factores más importantes y que muchas veces no les damos valor. Grasa, condimentos, pimienta, comino, ají, chocolate, como ustedes ven, sillao, chifa, café y alcohol, aquí falta cigarro, van a originar en conjunto una disminución importante y una aparición del reflujo. Por esa razón es importante siempre preguntar ya en la parte clínica estos factores condicionantes para modificar. Siguiente. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, y la otra que hemos mencionado ya aquí se ve gráficamente, ¿no? El factor anatómico, como habíamos mencionado, por una cuestión anatómica se pierde la relación, sube estructuralmente la porción, especialmente del fondo gástrico, dentro de la cavidad torácica, y por lo tanto, entonces se origina la hernia hiatal. Y aquí entonces hay, como ven ustedes, una alteración de los mecanos receptores. Por supuesto que debido a que el contenido gástrico va a reducirse justamente por el pasaje del estómago hacia arriba, entonces vamos a tener un vaciamiento gástrico disminuido y por lo tanto un reflujo precoz de tipo anatómico. Por esa razón es importante la hernia hiatal. Y hay que ver entonces en ese contexto qué tanto se ha desplazado el esfínter esofágico inferior en su relación con el ligamento freno esofágico, ¿no? Y esto es una cuestión importante, que usualmente se presentan en los pacientes con obesidad o con algún tipo de cirugía que pueden haber tenido a nivel del esófago o el estómago o inclusive el tórax. Adelante, por favor, la siguiente.
Y entonces aquí vemos ya en conjunto, entonces también para tener en consideración que este reflujo con los factores que hemos mencionado se van a establecer o empeorar o mantener en condiciones clínicas específicas, por ejemplo, en la esclerosis sistémica progresiva con la esclerodermia, ya hemos mencionado la gestación con alteración hormonal, la cirugía esofágica, que lo hemos mencionado, gástrica, o condiciones de hiperacidez como el síndrome de Zollinger-Ellison, o también, y es una condición bien frecuente, la patología bronquial, el famoso asma de la adultez, ¿no? Recuerden ustedes, no existe asma que aparece por primera vez en los adultos. Eso es reflujo, ¿no? Entonces son manifestaciones atípicas del reflujo. Siguiente. Bien, entonces ya aquí resumimos, ¿no? Se dan los factores gástricos, los factores relacionados a la unión gastroesofágica, el material entonces o el contenido que va a refluir con presencia de ácido y los factores esofágicos que van a dar entonces como consecuencia la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y si esto lo vemos en conjunto, la siguiente, por favor, vamos a poder ver entonces la siguiente. Vamos a poder ver entonces en este cuadro resumen eh, cómo en conjunto va a tener entonces la repercusión, ¿no? Con exposición prolongada a estas condiciones, con ruptura de la barrera mucosa, incremento de la retrodifusión de hidrogeniones, entonces va a originar por un lado hacia la izquierda una respuesta inflamatoria que va a originar entonces un daño histológico con infiltrado inflamatorio y que va a originar entonces inflamación crónica y si eso ocurre a largo plazo puede originar fibrosis y estenosis, es decir, estrechamiento de la unión esófago-gástrica. Y por otro lado, producto de esta reacción inflamatoria va a originar muerte celular, como ustedes saben, va a haber proliferación de la capa basal a este nivel, va a originar entonces una serie de lesiones como erosiones y úlceras, originando una reparación continua, ¿no? Un fenómeno persistente de reparación, originando, como ustedes saben, lo regular es el epitelio escamoso, pero cuando este fenómeno de reparación, digamos, se agota, va a originar entonces un cambio celular que ustedes recuerdan de su curso de histología, ¿no? Va a originar entonces un cambio de la mucosa, ¿no? Que nosotros conocemos como metaplasia, y esta metaplasia, es decir, el cambio de la mucosa esofágica por mucosa intestinal o colónica, va a originar lo que nosotros conocemos como el epitelio de Barrett, que es una condición premaligna que puede llevar a displasia y finalmente a cáncer, ¿no? A cáncer de esófago, ¿no? Y entonces, estas condiciones, como hemos mencionado, va a originar esa retrodifusión de hidrogeniones, una respuesta funcional, originando y perpetuando entonces el trastorno motor a nivel esofágico. En segundo lugar, esta muerte y proliferación persistente de la mucosa esofágica va a originar entonces adelgazamiento de la misma y va a originar entonces un incremento del epitelio basal del esófago. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces, si ya lo vemos en conjunto, yo quisiera que se lleven esta imagen, en realidad, es justamente tener en cuenta la condición anatómica hacia la izquierda, ¿no? Que cómo se va a perder en su condición anatómica para originar una hernia. Hay entonces condiciones relacionadas justamente desde el cerebro con que va a originar una sensibilización central, que va a originar una hipervigilancia. A nivel del esófago van a verse alterado una serie de condiciones, desde la inervación, y que va a originar síntomas, la integridad mucosa que se pierde,
los trastornos del movimiento o motilidad y la depuración del contenido alimentario, y asimismo, a nivel de la unión gastroesofágica, van entonces a perderse o van a originarse relajaciones transitorias a nivel del esfínter esofágico inferior. Va a haber o puede haber la presencia de hernia hiatal y la válvula que nosotros llamamos el flap, ¿no? Como bandera, ¿no? Que va a alterarse en esta condición, y finalmente a nivel del estómago va a originarse entonces un permanente y denominado bolsillo ácido con retardo del vaciamiento gástrico, y por lo tanto va a originar un material refluido, ¿no? De retorno, que tiene componente fundamentalmente ácido y otras condiciones que pueden tener inclusive como un contenido biliopancreático, ¿no? Y que pueden llegar a un alcance proximal con mayor daño. La siguiente, por favor. De tal manera que entonces va a originar, como hemos mencionado, una alteración microscópica, ¿no? Con presencia de eosinófilos en el epitelio, que puede o no haber presencia de neutrófilos, con hiperplasia de capa basal y elongación de las papilas de la lámina propia, ¿no? Y que inclusive en la biopsia, la ausencia de estos datos no excluye el reflujo. Recordemos que el diagnóstico de reflujo es clínico, no es anatomopatológico. La siguiente. Y entonces, siguiente, por favor, vamos a ver que vamos entonces a presentar en primer lugar una esofagitis aguda con infiltrado neutrofílico en la submucosa y en la mucosa. Siguiente, por favor. Y que además entonces va a originar un cuadro clínico, ¿no? Fundamentalmente, ya hemos mencionado síntomas de reflujo, ¿no? Con característica fundamental que es la pirosis, ¿no? El dolor retroesternal. Pero aquí básicamente no es el objetivo del curso ni la clase, pero recuerden ustedes que pueden presentarse entonces síntomas atípicos, pulmonares, ya hemos mencionado, el asma o tos crónica, en segundo lugar, dolor precordial, antes le llamaban síndrome X, o manifestaciones otorrinolaringológicas como laringoespasmo, disfonía y otras condiciones. Siguiente, por favor. De tal manera que finalmente, si esto se perpetúa y no es diagnosticado y tratado a tiempo y de forma adecuada, entonces va a originar la metaplasia, ¿no? Decíamos del cambio, entonces, de la mucosa esofágica, de un epitelio plano, por un epitelio cilíndrico o cúbico en ese sentido. Siguiente, y que ya entonces es eh, condicionante de una metaplasia, ¿no? Intestinal en el esófago, y que, como nosotros sabemos, entonces es una condición premaligna para llevar a cáncer. Acá tenemos que ponerle mucha atención. Bien, siguiente, por favor. Entonces, el cuadro clínico ya hemos mencionado, tiene signos y síntomas típicos, ya hemos mencionado. ¿Típico cuál es? Pirosis, ¿no? Y los signos y síntomas atípicos, tos crónica, que no está explicada desde el punto de vista ni cardíaco ni pulmonar. Siguiente. Bien, entonces, ya hemos mencionado, ¿no? Las características que tiene cada uno de ellos: hipo, regurgitación ácida, odinofagia, algunos, y dolor torácico, incluso náuseas. Muy bien, entonces, aquí, siguiente, inclusive pérdida del esmalte, algunos presentan fundamentalmente con caries, ¿no? Y el asma, que está dado dentro de la hipótesis fundamentalmente por la microaspiración del ácido a nivel bronquial, y que va a originar entonces un reflejo broncoesofágico con la presencia de tos seca crónica. Siguiente. Bien, y como ustedes pueden ver, miren la frecuencia que pueden presentarse estos síntomas producto de los cambios fisiopatológicos que ocurren a este nivel. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces creo que por cuestión de tiempo vamos a pasar a la segunda parte y lo dejamos al final para las preguntas. Esta segunda parte vamos a hablar entonces lo que concierne a las varices de esófago, ¿no? Adelante. Entonces recordamos que las varices de esófago, fundamentalmente en el 90% de los casos está originado
por manifestación de un síndrome que nosotros llamamos síndrome de hipertensión portal. Y a esto nos vamos a dedicar algunos minutos para poderlo entender mejor desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no? Y aquí fundamentalmente está dado ¿por qué? Porque hay un incremento alterado entonces del sistema porta. Recordemos que a nivel esplácnico abdominal existe un gran sistema, ¿no? De bajas presiones que va a llevar toda la sangre de las vísceras abdominales a un tronco principal, una vena importantísima que es la vena porta, que es de bajas presiones, habíamos mencionado. Y fíjense ustedes que en condiciones normales la presión portal es de 1 a 5 milímetros, es decir, por encima de 5 milímetros de mercurio a nivel del abdomen, en diferentes condiciones mórbidas de enfermedad, van entonces a establecerse lo que nosotros conocemos como hipertensión portal. Y esta tiene dos componentes, ¿no? La que llamamos preclínica o hipertensión portal clínicamente no significativa, que va entonces a involucrar, teniendo hipertensión portal, ya habiendo una alteración, tenemos una presión a nivel de la vena porta de 5 a 9 milímetros, y que aquí, ya teniendo, por ejemplo, cirrosis inclusive el paciente, no tiene manifestaciones clínicas. Y la segunda, que es la más conocida, la más evidente, es la hipertensión portal clínicamente significativa. ¿Cuándo? Cuando sobrepasan los 10 milímetros de mercurio. Y entonces, en esta condición, como ustedes ven en el gráfico del hecho esplácnico, fundamentalmente cumple la ley de Ohm relacionado a presión en relación a resistencia por flujo. Siguiente. Bien, entonces la clasificación de esta hipertensión portal, no hay forma de pensar que dos condiciones, la cirrótica, que es la más conocida, la más frecuente, y la no cirrótica, ¿no? Dentro de la no cirrótica significa que no tiene que ver nada con el hígado, mientras que la cirrótica tiene tres componentes, ¿no? O en la hipertensión portal tiene tres componentes. La hepática, que es la más conocida, que es la evidente en los pacientes con cirrosis, la prehepática, es decir, antes de llegar al hígado, y la posthepática es luego de la salida de la vena suprahepática en el hígado, ¿no? Esta hipertensión portal a nivel del hígado, denominada prehepática, a su vez tiene tres componentes, lo que nosotros llamamos presinusoidal, sinusoidal, que es fundamentalmente la cirrosis, y la postsinusoidal. Vamos a ver algunas condiciones al respecto. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de la clasificación, ya hemos mencionado, y están todas las etiologías para que ustedes las tengan presente. Dentro de la prehepática, la que fundamentalmente predomina es la trombosis de la vena porta por diferentes condiciones, por onfalitis, por un trauma, por trastornos de la coagulación, que es muy frecuente, y otras condiciones que pueden ocurrir. Y dentro de las hepáticas, fundamentalmente tenemos dentro de la sinusoidal la cirrosis de todas las causas y la hepática alcohólica, ¿no? Existen también, habíamos mencionado, siendo hepática, otras condiciones que denominamos presinusoidales con entidades de enfermedad específica, como por ejemplo la esquistosomiasis, felizmente en nuestro país no hay, es fundamentalmente en las zonas de la selva en el Brasil, y la fibrosis hepática congénita, que se da especialmente por una alteración congénita, especialmente en la población pediátrica. Y dentro de la postsinusoidal tenemos la obstrucción sinusoidal, o denominado síndrome veno-oclusivo, que ocurre usualmente en los pacientes que han sido tratados con quimioterapia por alguna condición de enfermedad hematológica, leucemia, linfoma, ¿no? Y dentro de las posthepáticas tenemos otro tipo de enfermedades, especialmente, por ejemplo, cuando se obstruye por un coágulo a nivel de la salida de las venas hepáticas, que se denomina síndrome de Budd-Chiari, u otras causas fundamentalmente a nivel del corazón. Siguiente.
Bien, entonces estamos analizando, recordemos que es importante a nivel del sistema portal medir la gradiente, porque eso significa que conforme ocurre la enfermedad cirrótica, la enfermedad hepática, va a haber endurecimiento del parénquima, ¿no? Por la presencia de fibrosis o cicatrización y los nódulos de regeneración que van a originar resistencia al flujo de la sangre. Y fíjense ustedes entonces que se establecen una serie de medición de presiones y cuando estas presiones que nosotros denominamos gradiente de presión portal y llega a más o a partir de los 10 milímetros de mercurio, lo que nosotros denominamos hipertensión portal clínicamente significativa es donde van a aparecer las manifestaciones clínicas a la cabeza, varices de esófago y otras condiciones que son motivo de otra clase, ¿no? Y por lo tanto, si esta gradiente de presión portal se sigue incrementando hacia 12 milímetros de mercurio, entonces ahí llegamos al límite para que se rompan estas varices y por lo tanto originando ruptura de las mismas con incremento de la mortalidad y por lo tanto requieren un tratamiento específico y por eso la importancia de conocer esta gradiente. Entonces, si nosotros vemos un paciente que está vomitando sangre, en endoscopía vemos una varice de esófago, nosotros decimos, este paciente tiene más de 12 milímetros de mercurio. Fíjense, esa relación clínica que existe con la parte fisiológica o fisiopatológica que nosotros podemos interpretarla en la parte clínica. Siguiente. Siguiente, por favor. Y entonces, es importante mencionar que antes se consideraba la enfermedad cirrótica como una sola enfermedad, ¿no? Ahora ya se sabe que esta enfermedad cirrótica tiene una serie de estadios de la enfermedad. Recordemos que la enfermedad cirrótica no es una enfermedad que aparece y de repente termina pronto. Puede durar entre 10, 15 o más años y por lo tanto tiene etapas, no es igual para todas en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, como ustedes pueden ver, tiene un estadio denominado 0, en la cual no hay hipertensión portal. Cuando llega a los 5 milímetros de mercurio en adelante, comienza entonces a aparecer el estadio, nosotros que denominamos 1, de 5 a 10 milímetros de mercurio. Ya habíamos mencionado que no hay varices de esófago, ¿no? En el estadio 2 comienzan entonces a aparecer varices de esófago pequeñas, ¿no? Producto de esa gradiente. Habíamos mencionado que a partir de los 10 milímetros de mercurio comienza a aparecer las varices de esófago, ¿no? Y en adelante, conforme avanza el tiempo, comenzamos a tener los estadios 2, 3 y 4, en la cual ya hay compromiso de otros órganos inclusive, como por ejemplo el riñón, ¿no? Siguiente. Bien, y aquí entonces estamos hablando ya desde el punto de vista, hemos visto qué relación tiene la anatomía y presiones, y aquí estamos viendo ya en conjunto cómo la cirrosis hepática, producto de dos cosas, por incremento de la resistencia al flujo venoso portal, va entonces a tener una resistencia en la entrada, producto de esos nódulos de regeneración con fibrosis y que entonces tiene dos componentes, el componente estructural con los nódulos de regeneración y fibrosis y el componente dinámico que habíamos mencionado, ¿no? En la cual No se entonces acabó. van a aparecer entonces presencia de varices de esófago. Habíamos mencionado que producto de esa resistencia, entonces la circulación esplácnica va a comenzar a tener un fenómeno de vasodilatación y que por lo tanto va a incrementar el flujo portal producto de este incremento y por lo tanto va a incrementarse la presión. Y no solamente eso, sino que a nivel sistémico, producto de la enfermedad, recordemos que la cirrosis es una enfermedad sistémica.
por lo tanto va a tener un componente de vasodilatación sistémica, va a tener una disminución del volumen plasmático efectivo y por lo tanto, finalmente, clínicamente vamos a ver un paciente hipotenso. Y por esa razón, dice, pero ¿por qué el paciente cirrótico tiene hipotensión? Y no solamente eso, sino ¿por qué un paciente, primero hipertenso, conforme avanza en su enfermedad, se vuelve normotenso o inclusive hipotenso? Esto va a originar hipovolemia efectiva, incremento del gasto cardíaco y como manifestación de la hipertensión portal, entonces habíamos mencionado, va a haber un fenómeno de angiogénesis, incremento de la vasculatura a nivel, entonces a todo nivel. Por lo tanto, van a comenzar a producirse una serie de formación de colaterales portosistémicas que cuando sobrepasan entonces estos 10 milímetros de mercurio se hacen evidentes, no se ven entonces en los estudios endoscópicos o se ven, por ejemplo, en una ecografía. Y que cuando sobrepasa entonces los 12 milímetros de mercurio, se revientan y produce entonces el sangrado. Siguiente, por favor. Entonces, para verlo en gráfica, va entonces a originarse por una perpetuación de la enfermedad, va a originar un incremento de las presiones, ya hemos mencionado en la relación de la fórmula de la presión, va a haber un flujo hiperdinámico producto de la cirrosis, va a haber un flujo retrógrado con congestión pasiva y por lo tanto la apertura de circulación colateral con la aparición de múltiples pequeños vasos, especialmente a nivel del lecho esplácnico y a nivel periesofágico y gástrico. Siguiente. Y entonces, decíamos, tanto a nivel pre y post hepático, ¿cuál es la característica? Fundamentalmente obstrucción. Por ejemplo, un coágulo, un trombo a nivel de la vena porta, inclusive sin daño hepático, va a originar entonces un incremento de la resistencia y por lo tanto un incremento de la presión portal, pero aquí se ve que es de forma indirecta, o sea, no habiendo daño en el hígado, va a incrementarse la presión portal por este trombo. La siguiente. Y en esta lámina fundamentalmente se ven una serie de factores fundamentalmente que van a dañar el hígado, ¿no? Con, por ejemplo, el alcohol, que es el más conocido, con inflamación y necrosis, aparición de fibrosis y nódulos de regeneración, va a originar un incremento, una disminución de la masa celular hepática funcionante y, por lo tanto, una alteración de la arquitectura y que va a originar dos condiciones, una insuficiencia hepática y una hipertensión portal, producido justamente, como ustedes pueden ver en el gráfico, por alteración de la microestructura hepática y que va a originar entonces un fenómeno inflamatorio persistente con liberación de una serie de interleuquinas y factor de necrosis tumoral que va a perpetuar entonces este fenómeno inflamatorio. Siguiente. Entonces, va a originar una serie de aperturas de vasos que normalmente no estaban. Van a haber vasos a nivel del peritoneo parietal dilatados, a nivel del esófago, originando varices a nivel umbilical, a nivel del plexo hemorroidal y que por lo tanto va esa hipertensión portal por un estrés. Recordamos que el estrés no es físico, no es que se estresan las células psicológicamente, sino físicamente por estos mecanismos de procesos de oxidación e inflamatorio y van a originar entonces un estiramiento de las mismas y un incremento, por lo tanto, entonces del óxido nítrico. La siguiente, por favor. Y entonces, por lo tanto, mencionábamos que este contexto en lo que ustedes ven en flechita en verde, hipertensión portal, estrés físico, celular, con estiramiento y óxido nítrico,
van a originar a nivel del páncreas incremento del glucagón, va a haber un flujo retrógrado con congestión pasiva, un edema de la mucosa intestinal, con disfunción de la pared y además produciendo bacteriemia, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Y que en ese contexto, esta bacteriemia entonces va a perpetuar la liberación por fenómeno inflamatorio, el incremento del óxido nítrico que entonces va a originar mayor vasodilatación. Siguiente. Entonces, nuevamente, ¿no? Recordemos, se produce en la hipertensión portal un incremento del flujo con vasodilatación, con disminución de la volemia efectiva, disminución de la presión arterial media, incremento de la activación de los vasoreceptores con incremento de la liberación de noradrenalina y adrenalina. Entonces, flujo hiperdinámico va a originar entonces, por una parte, apertura de la circulación colateral y por otro lado, un flujo retrógrado con congestión pasiva que va a originar entonces una perpetuación de la liberación del óxido nítrico con incremento de la resistencia. Siguiente. Bien, entonces, solamente para recordar, en los pacientes con cirrosis dentro de su historia natural, estas van a ir incrementándose, como ustedes pueden ver en esta lámina, desde la aparición de no varices hasta la hemorragia por las mismas, un incremento que va a ir siendo progresivo a través del tiempo, ¿no? Y que va incrementándose por año, como ustedes pueden ver, primero 8% por año, 15% por año, hasta cuando ya están grandes, desde que aparecen hasta que se rompen, en una frecuencia hasta del 60% al año, y que fundamentalmente, como hemos mencionado, el principal factor de predicción, de formación y aparición de las mismas es cuando tenemos una presión a nivel portal de la gradiente mayor de 10 milímetros de mercurio. Y por otro lado, entonces, el predictor de crecimiento es la enfermedad hepática. A mayor progresión de la enfermedad hepática, mayor aparición de varices de esófago. La siguiente, por favor, como vamos a ver en la siguiente lámina. ¿No? Entonces vamos a obtener los signos clínicos de la cirrosis, no es la clase, pero fundamentalmente, como ustedes pueden ver en la lámina de abajo, con la aparición de esa circulación colateral. Esas mismas venas que ustedes ven a nivel abdominal son las mismas que vemos a nivel del esófago. Siguiente. Siguiente, por favor. Y entonces hay que tener en cuenta, vamos a denominarlas adecuadamente. Entonces nosotros cuando volvemos a esta gradiente de presión tenemos dos grandes grupos. Lo que nosotros habíamos dicho, hipertensión portal no significativa o clínicamente significativa. ¿Cuál es el punto de corte? 10 milímetros de mercurio. Se rompen a partir de los 12. Siguiente. Entonces, decíamos que el diagnóstico fundamentalmente lo vamos a ver por varias condiciones. Clínica, ya hemos mencionado, por imágenes, pero fundamentalmente cuando uno habla de varices de esófago a nivel endoscópico. Siguiente. Y entonces ustedes pueden ver en el screening, ¿no? Diagnóstico y terapéutico, cómo un esófago comienza a tener esos cordones importantes, ¿no? Que en el tiempo van a, por ejemplo, tener signos inminentes de ruptura, ¿no? Y que finalmente van a originar el sangrado. Y que no solamente pueden localizarse a nivel del esófago, sino en el esófago, en el estómago, en el duodeno e inclusive pueden aparecer en lugares ectópicos como el intestino o el colon. Siguiente. Bien, entonces habíamos mencionado que a mayor estadio, dado por el score de Child-Pugh, tenemos mayor gradiente de presión portal, como ustedes pueden ver, ¿no? En el Child, conforme avanza la enfermedad, más que en el B
y el C mayor que el B, entonces el predictor más potente de la aparición o la presencia de varices de esófago es justamente este estadio de enfermedad. Es decir, a mayor estadio de enfermedad, mayor presencia de varices de esófago. Siguiente. Bien, entonces, recordemos nada más estos, estimados alumnos, yo le he puesto esto para terminar nada más. Recordemos que tenemos que remontar. Nosotros somos una universidad importantísima y tenemos que mantenernos entonces siempre en nuestro nivel. Y por lo tanto, es importantísimo este tipo de cursos, este tipo de clases con excelentes profesores y yo diría excelentes alumnos para poder mantenernos siempre en lo alto. Nada más y quedo a la espera de alguna pregunta de ustedes. Gracias. Buenas noches. A los participantes pueden realizar sus preguntas por medio del audio o también dejar sus preguntas en el chat. Sí, acá hay una pregunta de cuándo indicar un TIPS. A ver, primero, ¿qué cosa es el TIPS? Como ustedes ven, hay una obstrucción de la entrada de la sangre hacia el hígado, ¿no? Producto de ese endurecimiento. Entonces, una de las formas de poder drenar, en el caso, por ejemplo, de un paciente que sangra recurrentemente, es la colocación de un dispositivo, ¿no? Que es un dispositivo de metal, ahora existen recubiertos, que se coloca vía radiología intervencionista, no es una cirugía, a través de un vaso, por ejemplo, a través de la vena subclavia o a través de la vena femoral, se ingresa con unos catéteres y se coloca como un stent cardíaco, pero a nivel del hígado, de tal manera que hace comunicar la rama de la vena porta derecha o izquierda con la rama de salida, llámese suprahepática derecha o izquierda. ¿Eso qué hace? Que bruscamente ese flujo que está obstruido se drene directamente al corazón. ¿Y eso qué hace? Descompresión del sistema portal con disminución de la presión. Entonces, ¿cuándo se indica un TIPS? Por ejemplo, con múltiples sangrados que no responden adecuadamente al tratamiento endoscópico, que fundamentalmente en la actualidad es ligadura de varices de esófago más el beta bloqueo, ¿no? Que se utiliza en la actualidad. Acá menciona, el TIPS sería un procedimiento previo al trasplante, sí, en algunas condiciones, pero hay que tener en cuenta que para el trasplante hay una serie de indicaciones, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un paciente de 80 años y me sangra, lamentablemente el manejo va a ser fundamentalmente de tipo paliativo, ¿no? Porque ese paciente no va a poder trasplantarse. O, por ejemplo, si tengo un paciente en una condición activa de infección o, por ejemplo, alguna otra contraindicación, habría que definir la condición del paciente para trasplante. Pero en la mayoría de los casos, efectivamente, se coloca previo al trasplante para que pueda llegar en buenas condiciones. Listo, doctor. Muchísimas gracias por la ponencia de hoy, también por haber respondido a las preguntas. Mientras justo le acaba de llegar dos preguntas más, ¿la podría responder, por favor?
Sí, claro. A ver, acá veo. Podría hablar del síndrome de Budd-Chiari en embarazada. Ya, recordemos lo siguiente. Existen trastornos de la coagulación que se producen en diferentes condiciones, ¿no? Existen condiciones específicas con alteraciones propias de la sangre, ¿no? Con, llamemos así, coagulopatías o denominadas trombofilias, y que pueden estar, recordemos que todos nosotros en algún momento, o una buena parte de nosotros podemos tener factores premórbidos, o un paciente o una persona puede tener factores premórbidos esperando nada más el momento para desencadenarse y hacerse evidente, ¿no? Ya el mejor ejemplo, yo creo que todo lo hemos visto con el COVID, ¿no? Que ha originado una serie de enfermedades y manifestaciones por una infección. En el caso de las embarazadas, recuerden ustedes que una de las condiciones fundamentales son el hiperestrogenismo, pero sobre todo el incremento importante de la progesterona. Sí es. Y así como origina reflujo por el sistema hormonal, porque todo lo enlentece, lo mismo pasa a nivel de la coagulación. Hace un estado hipercoagulable y que por lo tanto puede desencadenar en aquellas personas que tienen algún factor de trastorno de la coagulación una trombofilia y brusco presencia de coágulo a nivel de las venas suprahepáticas que va a obstruir la salida de la sangre a ese nivel. O sea, la sangre que debería pasar, que recoge todo el sistema sinusoidal para ser recogido por las venas suprahepáticas hacia el corazón, hacia la aurícula derecha, a través de la vena cava. Entonces se produce un coágulo obstruyendo todo eso, que va a dar justamente una hipertensión portal extrahepática, ¿no? Y denominada síndrome de Budd-Chiari. Y la otra condición es, por vía laparoscópica. Ya, entonces recordemos que uno de los factores no es el más importante y no es el más frecuente, lo que hemos mencionado en relación a la hernia hiatal, ¿no? La hernia hiatal es una condición anatómica que se suma. Entonces, ahora, recuerden ustedes siempre valorar si una persona tiene una hernia hiatal leve, solamente es observación y manejo farmacológico, manejo postural del paciente y dietario, ¿no? Pero si nosotros tenemos una hernia hiatal importante en la cual hay una buena parte del estómago que ha pasado a la cavidad torácica, entonces ese paciente tiene indicación quirúrgica. En este sentido, habría que valorar no solamente aquellos pacientes en los cuales hay una hernia hiatal moderada severa, tendrían corrección quirúrgica. En la mayoría de los casos, les comento, si nosotros hacemos una encuesta, probablemente varios de la sala, por lo menos 30% deben tener reflujo. Entonces, por lo tanto, el manejo fundamentalmente es el hábito alimentario, disminuir los condimentos, disminuir las grasas, no comer tan tarde, ¿no? Que eso nos pasa mucho a los médicos y a los estudiantes de medicina por cuestiones propias de nuestra actividad, y entonces eso se regula. Si hay sobrepeso, bajar de peso, ¿no? Y cuidarse mucho de los factores agresivos que son dietarios fundamentalmente y además farmacológicos. Sí, doctor. Hay otras preguntas que mencionan cuánto debe ser la presión en la vena porta para que aparezcan las varices esofágicas. Así, como hemos mencionado, para que ocurran la presencia de varices de esófago, tiene que haber una gradiente de presión portal. Recuerden siempre, el numerito clave es 10. Si ustedes ven varices de esófago, tiene 10. Y si se rompa, tiene más de 12. Eso recuérdenlo siempre. Así creo que ya había respondido la última pregunta que mencionaba. ¿Por vía laparoscópica se corrige el RG? Claro, como hemos mencionado, no, la Nissen es una variante, la más frecuente, la más utilizada, ¿no? Existen otras técnicas quirúrgicas
pero sí se puede hacer vía laparoscópica, ¿no? Eso es manejo quirúrgico. Pero, como hemos mencionado, no todos los pacientes con reflujo van a cirugía. Es lo menos frecuente. Ergia y acalasia, buena pregunta. Recuerden ustedes, ¿qué cosa es reflujo? Ya hemos mencionado. El reflujo está dado fundamentalmente la mayor parte de la veces, yo les digo, el 90% por un trastorno funcional, estimados alumnos, ¿no? Hay que siempre valorar la condición de hernia, ¿no? Pero es lo menos frecuente. ¿Y eso origina qué? Un reflujo, es decir, un retorno del contenido ácido con contenido gástrico hacia el esófago. Mientras que la acalasia, ¿qué cosa es? Es una alteración que va a obstruir el flujo o el traslado del contenido alimentario que va del esófago al estómago. ¿Por qué? Por una hiperpresión, por una hipertrofia con hiperpresión a nivel de la unión esófago-gástrica. Sí es cierto que aquellos pacientes que presentan acalasia, recordemos, la acalasia, ¿cómo se trata? Se trata con dilatación esofágica. Y en algunos casos, dilatación esofágica, ¿qué quiere decir? Así como un fakir, se entra con el endoscopio, se pone una guía que va dirigida hacia el estómago y comienzan a pasar una serie de dilatadores. ¿Qué cosas son? Unos tubitos de Hebe que van desde muy delgaditos, como el tamaño de una sonda, hasta el tamaño de un dedo pulgar de una persona adulta, que pueden medir hasta 3 centímetros, ¿no? Y que va rompiendo las fibras progresivamente. Eso no es inmediato, es todo un proceso, ¿no? Y que incluso puede llegar a cirugía, ¿no? Entonces, estas dilataciones, ¿qué va a hacer? Romper la estructura del esfínter y como consecuencia puede dar, por supuesto, reflujo, ¿no? Entonces, una buena parte de los pacientes que presentan acalasia que han sido tratados pueden presentar reflujo como consecuencia del tratamiento. Sí, claro. ¿Cómo nosotros vemos o cuándo evaluamos pHimetría y manometría? Recuerden ustedes, y estamos hablando de presiones, ¿no? Entonces, cuando el reflujo, recuerden ustedes que la mayor parte de las veces el reflujo es manejado médicamente. 80% de los pacientes que tienen reflujo responden a la identificación y por eso es importante conocer los factores que lo producen. Lo más frecuente, le comento, son factores dietarios relacionados a sobrepeso y alteración de la relación del ángulo de His. ¿Por qué? Por sobrepeso. Como una carpa, ¿no? Si yo amplío mi carpa, se va a perder la relación del ángulo agudo que tiene el ángulo de His, se va a volver un ángulo obtuso, ¿no? Y eso va a originar reflujo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bajar de peso y evitar alimentos, condimentos y bebidas que lo empeoran. Hay un grupo de pacientes, un 20% de los pacientes que no responden entonces al tratamiento médico ni farmacológico, ¿no? Entonces, allí entonces hay que ver, por ejemplo, la posibilidad ya de otros tratamientos, como por ejemplo cirugía. Entonces, ahí nosotros recurrimos a una serie de técnicas de evaluación que van a medir la cantidad de ácido que se refluye, que se queda en el contenido esofágico, y la presión para valorar cómo está funcionando el esfínter esofágico inferior en ese nivel, ¿no? Así es. Son muy buenas preguntas, gracias. Creo que ya están todas. Sí, Sí, doctor. Más doctor. bien, muchas gracias por podernos responder, también por la presentación en general y el haber dado su tiempo para la ponencia de hoy. De parte de la promoción ingresante 2021 de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del 29º curso de Fisiopatología Clínica 2024, le otorgamos el presente reconocimiento al doctor Pedro Martín Padilla
Machaca por su valiosa participación como docente en el 29º curso de Fisiopatología Clínica 2024, dictando el tema de trastornos esofágicos, ERGE, varices esofágicas, el día lunes 19 de febrero del 2024. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación y también por haber realizado la ponencia de la forma en la que varios de nuestros participantes le hayan podido hacer llegar sus preguntas y todo haya sido más fluido. Nuestro equipo le estará enviando este certificado a su correo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Un gusto.